Bueno, hola a todos. Nosotros somos el grupo 403019-194 de la materia Psicología Social. Aquí presentes los compañeros Diana Carolina Báez, Nicolás Cárdenas, Sofía Corredor y quien les habla, Angélica Cruz, precisamente en un debate acerca de la problemática del crecimiento de la migración que hemos tenido por parte de los ciudadanos venezolanos en nuestro país de Colombia. Todos hemos sido testigos de esta problemática, como ha tenido un crecimiento en los últimos tiempos, y parte pues de los pro y los contra que pues hemos tenido, dada la circunstancia de la migración de ellos. Podemos decir que algunos beneficios que pronto podemos tener, como país, es esa diversidad cultural, esa relación que hemos tenido culturalmente entre las costumbres, creencias, valores, ideologías que ha tenido los habitantes de Venezuela juntamente con nosotros como Colombia en la identidad también cultural que hemos tenido. También podemos decir que tenemos una fuerza laboral, una obra de mano calificada. Podemos decir también que hermanos venezolanos han tenido algunos emprendimientos en nuestro país, haciendo precisamente crecer en cierta manera la economía de nuestro país. Pero también hemos notado bastantes problemas y comentamos algunos de ellos, que es esa presión sobre los servicios públicos que como ciudadanos colombianos tenemos al ver de pronto afectaciones con las EPS, algunos servicios que como colombianos tenemos esos beneficios. También de pronto la explotación laboral, dado que de acuerdo a la necesidad de ellos, algunas empresas aquí también pues han tenido precisamente esa confrontación de la explotación laboral con ellos. Y pues obviamente no todos los presentes aquí en nuestro país, pero sí, dado que un gran número de estos habitantes han hecho que precisamente se incentive la seguridad. Entonces, queremos abordar precisamente este tema a través de este debate y vamos a tener un tiempo en el cual vamos a poder exponer o intervenir esas experiencias que tuvimos con nuestras lecturas, precisamente para que pues entre todos podamos debatir en este tema. Entonces, doy inicio a ella. Yo tomé la lectura de la percepción de las personas y sus acciones. Esa lectura tuvo precisamente temas muy claves, como lo fue esa interacción social que tenemos como ciudadanos, también esa personalidad que nosotros demostramos, esas primeras impresiones que pueden llegar a ser modificables o no, pero también la forma en cómo nos comunicamos tanto verbalmente como no verbalmente. Y creo que es un tema que, aunque no aporta una solución total a esta problemática de la migración aquí en Colombia, pues de pronto sí puede llegar a tener un poco de mejoramiento en la relación, porque si conocemos como tal esa condición de las personas que llegan acá, sus intenciones, que son esas primeras impresiones que pues tienen acá en nuestro país, y también poder tener algunas formas de comunicación asertiva con ellos, quizás podemos reducir un poco pues las problemáticas que actualmente estamos presentando. Entonces doy paso a mi compañera Carolina. Bueno, buenas tardes. A mí me correspondió la lectura de hacia una psicología de la liberación. Eh, bueno, pues en esta lectura lo que se hablaba era de cómo la psicología latinoamericana y cómo muchos psicólogos pues latinoamericanos, a pesar de que están acostumbrados como a la psicología conductista, muchos pues se pasaron como a la psicología cognoscitiva. Em, bueno, em, digamos que en una parte de esta lectura se presenta la teología de la liberación, donde nos explica que como que el mayor enemigo de la fe cristiana es la ideología.
Entonces, yo relaciono esto con el problema que está ahorita, digamos, en el Medio Oriente y que está provocando que muchos habitantes de estos países involucrados en esta guerra, pues empiecen a migrar a otros países. Cabe resaltar que, pues, en esta guerra, pues, hay como que personas que deciden quedarse en su país natal, em, y otros que, pues, deciden migrar a pesar de que se van a su suerte. Y esto es una problemática que no solamente se ve en Medio Oriente o aquí en Venezuela, sino que se ve en muchos lugares del mundo por las crisis que se presentan internamente en sus países. Doy pie a la compañera Sofía Correr. Buenas tardes. Pues la lectura que realicé fue sobre los estereotipos. Este es un tema que, digamos, influye mucho en nuestra sociedad, ya que cada día vamos creando como más estereotipos y vamos idealizando a las personas. Es decir, que si una mujer utiliza, no sé, pantalón, un ejemplo, entonces que ya deja de ser vista porque tiene que ser más femenina y bueno, o sea, tiene que llevar como cumplir con un patrón que tiene que ser alta, delgada, bueno, todo lo vamos como idealizando y que queremos que todo sea perfecto y pues eso es lo que genera que pues también las personas ellos mismos se hagan daño. También dentro, bueno, lo que hablamos del tema de migración, por ejemplo, ahorita con Venezuela, que tenemos muchos venezolanos en nuestro país y los discriminamos, que el color de cabello, entonces que ya es venezolano, que no, que ya no se le da empleo o también lo de que hay muchos que vienen aquí pues a robar, entonces pensamos como que todos son iguales y ya no les damos la oportunidad. Entonces ahí está también em, como nosotros mismos nos hemos encargado como de idealizarnos y de querer que todo sea tan perfecto que pues vemos que realmente no lo es y que solamente son pues estereotipos que nos generan más daño. Por eso es importante también, pues, digamos, como dejar de crearlos y más bien como soltarnos de ellos y pues avanzar, dejar de creer que si una mujer de pronto, o bueno, un hombre que si está en sobrepeso, que ya no puede realizar ciertas actividades, o que digamos si una niña juega fútbol, entonces que ella pues, digamos, deja de ser niña, entre comillas. Entonces, son sí como factores que pues nos generan mucho daño como sociedad. Y más respecto en esta parte de la migración, que pues las personas van a otros lugares a buscar un mejor futuro, pero pues en algunas ocasiones terminan siendo rechazadas. Con esta intervención doy paso a mi compañero Nicolás. Muy buenas tardes. Bueno, desde mi perspectiva y basando que era el texto denominado La construcción social de la realidad, pienso que este texto tiene bastante relación con la problemática de la migración, ya que la mayoría del artículo describe cómo la construcción de la realidad social está conformada por los hábitos y por las estructuras sociales de la sociedad, ¿cierto? Que en otras palabras se puede definir como la construcción de nuestra realidad. La perspectiva que tenemos de la vida no solo define cómo nos vemos a nosotros mismos como individuos, sino que también nos hace comprender cómo nos percibimos a nosotros en parte de un todo, ¿cierto? En una sociedad. Entonces, por ejemplo, cómo me represento yo, cómo me veo y así mismo cómo percibo el mundo. Eh, Esta lectura se enfoca bastante en el ser, ¿cierto? En el yo. Es una lectura muy filosófica, ya que cita autores como Sócrates, que es el que más me quedó,
Y parte de esta lectura que toca el tema de los migrantes es que habla de cómo la construcción de la realidad es un proceso que vivimos como seres humanos, ¿no? Como personas, y que hace parte del mismo desarrollo del humano, ya que nosotros nacemos en una cultura específica y aprendemos de ella, ya sea las tradiciones, las premisas, lo que nos genera un margen moral de cómo debemos comportarnos, ¿cierto? Debido a que crecemos con esta manera de ver la vida, construimos parte de nuestra personalidad. Bueno, esta introducción de la lectura va enfocada principalmente a la argumentación de mi punto de vista, ya que desde mi experiencia como ciudadano local en Colombia y también desde mi experiencia como extranjero en el exterior, he logrado ver que en diversas situaciones en donde se encuentran dos o más individuos pertenecientes a sociedades diversas, hay un choque cultural, ya sea en la manera de ver o como de comportarse, ¿no? Ya que nosotros estamos acostumbrados a percibir y actuar de una manera particular que representa la cultura de la cual venimos, ¿no? Entonces, el hecho de interactuar o ver otra cultura diferente, otra manera de ser completamente diferente, puede generar en diversas ocasiones un gusto o disgusto. Es una manera popular, por decirlo así, en la cual se menciona que hay gente de mente abierta y de mente cerrada. Y prácticamente para mí este es el meollo de la situación, basándome siempre desde la lectura, que como lo resalté al inicio, es muy filosófica, eh, ya que la educación que tenemos como cultura se ve representada en el trato que le damos a los demás. Así cierro mi intervención. Gracias. Bueno, compañeros, dado que cada uno ya realizamos un poco de la intervención de los aprendizajes y la relación precisamente con esta problemática, pues demos paso entonces a poder debatir entre nosotros mismos. Bueno, para iniciar me gustaría tocar el planteamiento, ¿no? De por qué los inmigrantes generan una problemática en nuestro país, ¿no? ¿Por qué, como decía la compañera Sofía, se generan estos estereotipos de que los inmigrantes nos afectan como sociedad? No sé si están de acuerdo de iniciar por ese planteamiento. Yo estoy de acuerdo porque los estereotipos están como influyendo mucho en nuestra sociedad actualmente. Ok, sí, es un punto muy importante. A mí me gustaría que de pronto algo que precisamente habló Nicolás acerca de esa conformación que han tenido las costumbres. ¿Creen ustedes que como país Colombia hemos aún cambiado costumbres netas de nuestro país con costumbres de los compañeros venezolanos? Porque sí se ha notado. De hecho, la misma compañera Sofía lo hablaba, se nota aún el cambio de la vestimenta en las mujeres, se nota culturalmente, ya a veces ni siquiera nos dan prioridad como colombianos en la parte laboral, cosas como esas. Sí, es muy real. Bueno, hay que Digamos, comprender. incluso ahorita es un poco más complejo para los mismos colombianos conseguir empleo que para los venezolanos. Vamos, digamos, no sé, a Duitama, bueno, y encontramos que donde realizan, bueno, lo de maquillaje, peluquerías, lo manejan más personas venezolanas que colombianas, mientras los colombianos estamos pues sin empleo y pues buscando como digamos, cómo poder sobrevivir. Y pues bueno, no hablo de todos porque como también mencioné, hay algunos venezolanos que sí les es muy difícil conseguir empleo por culpa de los otros que pues llegan aquí pues a robar o a hacer cosas, digamos, malas que pues genera que también los demás crean que pues todos los venezolanos son así. Bueno, a mí me gustaría resaltar, ya que hablamos del estereotipo, que a veces este tema de los inmigrantes se utiliza como una justificación, ¿cierto? Como
para culpar tantas problemáticas que están pasando ahorita en el país, ¿no? Y que podemos vernos involucrados, pero pienso que es menester resaltar que nosotros somos parte de una sociedad, ¿cierto? Que Colombia, como tal, los únicos que tenemos derecho a, a vivir acá, ¿no? Y es como el derecho también a la solidaridad, que resalto yo, que nosotros no tenemos como el derecho a juzgar o que el estereotipo de los venezolanos realmente es algo que hace ver lo equivocado que estamos también como cultura. En eso tienes razón, porque, digamos, muchas veces se culpan como, digamos, si se incrementa el índice de la delincuencia, entonces se empieza a culpar a los venezolanos por el crecimiento de la delincuencia en Colombia. Muchas veces nosotros, pues, hemos culpado desde que empezó la crisis en Venezuela, que empezaron a emigrar todos esos venezolanos. eh, Hemos como que, sí, como que algunos hemos dicho como que desde que pasó eso, la delincuencia empezó a crecer y a crecer y que muchos de los que cometen esos delitos son de origen venezolano. Y tú tocas un tema muy importante y de hecho en la lectura que nos comentas es esas crisis que presentan en sus países. O sea, dadas las experiencias tanto en medios de comunicación como de pronto en relación que nosotros tenemos con los habitantes venezolanos, es precisamente por una crisis que vivió el país, ¿sí? Y fue una crisis que en cierta manera también fue muy manipulada por los medios de comunicación, ¿cierto? Porque nos mostraban que todo estaba de maravilla, pero en realidad, o la realidad era otra. Entonces sí, la mayoría de ellos se vieron forzados a llegar a donde, pues al lugar más cercano y de pronto que le mostrara un poco más de estabilidad, pero pues ellos quizás salieron beneficiados en muchas cosas. Nosotros como colombianos realmente tuvimos un poco más contras que beneficios. Y sabemos también que muchos de ellos se devolvieron a, a su país de origen porque pues pudieron de pronto tener esa oportunidad de reintegrarse a sus actividades o de pronto en medio de esa crisis no perder sus casas, sus propiedades, ¿cierto? O sea, pienso que hay como bastante historia detrás de esto que es tan difícil abarcarla en unos pocos. Bueno, entonces creo que pues Bueno, estos temas, perdón, nos como que nos dan una idea de la realidad de lo que pues estamos viviendo. Son lecturas bastante importantes que pues no, nos hace como digamos abrir los ojos de ver qué es lo que estamos viviendo en nuestro país, cada una de ellas con pues ya con las costumbres, estereotipos y pues todo el tema que abarca la sociedad. Entonces sí, pues son importantes y es importante abarcarlas desde todo punto y ver cómo podemos darle solución, cómo podemos, digamos, ir evitando que se generen más estereotipos y cómo lograr, digamos, em, pues como... sí, como, o sea, sacarlos por completo para que ya cada uno pues tenga su libre expresión, que es lo que siempre se ha buscado. ajá, y fortalecer de hecho la relación con quienes sí han aportado beneficios a nuestro país, porque no todo es malo. Bueno, creo que aquí hemos terminado este debate, entonces muchas gracias por la atención prestada y que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.